El accidente había sido tan grotesco. El pavimento, que debería ser negro, ahora se combinaba con pequeñas lagunas de sangre, y sobre cada una de ellas había tendido un cuerpo o parte de este. Los demás paramédicos no habían llegado aún, por lo que éramos solo 6 en total. 6 paramédicos para más de 2 docenas de heridos dispersos por todos lados. Hacía frío, mucho frío. Es lo que recuerdo muy bien, porque podía ver cómo el aliento de mis colegas se congelaba al salir de sus bocas. Y así, cansados y casi sin dormir, estábamos presentes una vez más para prestar servicios de ayuda a un nuevo siniestro de carretera. El autobús yacía de costado sobre la orilla del asfalto. El carro con el que colisionó estaba dado vuelta sobre la maleza, a unos pocos metros del primero. El gélido aire de la madrugada olía a desolación, a agonía, a tristeza y a muerte. Un muchacho de unos 17 años de edad entregó su último respiro de vida frente a mí. Estando arrodillado a su lado, le pedía que resistiera, pero de nueva cuenta la fragilidad de la vida se manifestó en un absurdo final. Los gritos y alaridos de dolor de los heridos, como así también los pedidos de asistencia de mis colegas, nos indicaban hacia dónde correr a continuación para seguir colaborando. Con mis manos frías, cerré los ojos del joven y me levanté para así buscar a quien más acudir. Fue cuando vi a una mujer que gritaba a unos 10 metros de donde yo me encontraba, quien por suerte ya estaba siendo asistida por otro. Aún así corrí rápidamente y cuando llegué a su lado comencé a ayudar. Tanto mi colega y yo estábamos absolutamente enfocados en ella, por lo que no comprendo en qué momento y por qué ocurrió. Lo único que sé es que algo me hizo voltear la mirada para observar hacia otra dirección, siendo de esta manera que logré contemplar la lúgubre escena. Se trataba de un compañero de apellido Lazarte. Estaba de rodillas al lado del cuerpo de un hombre, pero este no hacía nada para socorrerlo. Totalmente lo contrario, era como si lo estuviera entregando a quien posaba de cuclillas del otro costado del herido. Pues sí, había alguien más ahí con ellos, y no era humano. De porte pequeño y apariencia demoníaca, aquella criatura tenía su rostro apoyado sobre el vientre del hombre, y en tanto, yo sentía cómo mis entrañas se estremecían ante tanta atrocidad. Mi colega parecía disfrutar de lo que veía. En un momento dado, aquella criatura se dio cuenta de que yo lo estaba mirando. Lentamente levantó su cabeza para luego voltear con la misma lentitud su rostro hacia mí, permitiéndome de ese modo divisar lo que considero la imagen más horrenda de mi vida. Su rostro era como de una bestia, apenas si podía percibir facciones humanas en él. Su boca estaba empapada en sangre, dándome a entender lo que le hacía al cuerpo del hombre tendido era estar comiéndolo. Y mi colega, aquel loco despiadado que se regocijaba mirándolo hacerlo, en realidad lo estaba alimentando. Di un grito, pero el más fuerte que jamás había dado. No sé si fue de terror, de ira o repugnancia,
o tal vez las tres cosas juntas. Lo cierto es que aquella criatura se puso de pie al instante. Apenas superaba el 1,5 metros de altura. Quizás, aún así, su sola presencia me hizo sentir que se trataba de un ser superior a todo lo conocido. Un espectro, un demonio, el mismo innombrable. Acto seguido dio unos pasos hacia atrás para desaparecer de mi vista, como si se mezclara con la oscuridad del entorno, dejando solo un cuerpo con el vientre abierto y Al-Azarte arrodillado a su lado, quien todavía permanecía con su mirada directa sobre éste, como si un trance de locura y maldad lo estuviera dominando. Sórdido estado que expresaba una sádica sonrisa en sus labios. Después de eso, me puse de pie y me quedé petrificado. ¿Qué más podía hacer? Nunca un paramédico, por más entrenado que estuviera, puede ser capaz de digerir lo que yo acababa de contemplar. Fue como si me costara lidiar nuevamente con la realidad, puesto que no sabía si era real o una maldita pesadilla. De improviso vi al Azarte cómo reaccionó. Miró desorientado hacia todos lados para recién darse cuenta de esta situación. Luego levantó sus ojos y me miró, para de inmediato ponerse de pie y buscar a quien más acudir para prestarle ayuda. Jacob, Jacob, ¿pero qué diablos haces? Ayúdame aquí, o ve a ayudar a otro porque se están muriendo todos. Escuché una voz decirme. Era el paramédico que estaba ahí conmigo, asistiendo a la mujer, quien sin duda alguna no presenció lo que yo vi. Pero eso me ayudó a salir del pávido momento y hacerle caso. Observé a otra muchacha agonizando un poco más allá. Mientras corría para atenderla, una explosión ensordecedora irrumpió en los gritos de lamentos. Se trataba del autobús que finalmente estallaba para ahora arder en llamas. 10 minutos después, llegaron los refuerzos. Paramédicos de otros hospitales que, al igual que nosotros, quedaron horrorizados al contemplar la tragedia. Eso nos alivió un poco el trabajo, lo que a su vez me permitió tomarme unos segundos para buscar con la mirada al colega que participó de la manifestación demoníaca. Este estaba ayudando a los heridos como si nada, como si jamás hubiera hecho lo que vi. Hubiera corrido hacia él para encararlo, pero ni siquiera podía asimilarlo todavía. Por otro lado, no era el momento indicado para hacerlo, aunque sentía que jamás lo sería. Pero, ¿cómo se hace para preguntarle a una persona que trabaja contigo sobre un demonio que tenía a su lado? ¿Cómo iniciar un diálogo en el cual se pregunta por qué alimenta a un espectro? Peor aún, ¿cómo se hace para preguntarle si lo que vi fue real? Sin embargo, no fue necesario cuestionarle nada, porque esa misma noche, cuando regresamos al hospital, Lazarte se acercó a mí para hablarme y de esa manera volver a hundirme en un terror indescriptible. Mi nombre es Jacob Pulido y soy paramédico, lo que ya comencé a narrarles y seguiré haciendo a lo largo del relato ocurrió a principios del año 2000, tiempo en el que trabajé en un hospital perteneciente a una ciudad distinta en la que vivo ahora. Y justamente dejé de prestar mis servicios en ese lugar, porque nunca fui capaz
de superar los acontecimientos macabros que están a punto de conocer. Lo viste, ¿verdad? Al demonio, ¿lo viste, verdad? Comenzó a preguntarme. En esos momentos me encontraba en los vestidores. Precisamente estaba solo, así que pienso que él esperó el instante oportuno para ingresar y hablar conmigo. No fui capaz de responderle. Todavía seguía choqueado por esa visión. Luego de mirarlo a los ojos por unos segundos, bajé la cabeza en señal de indiferencia, pero él insistió. No sé si lo hizo porque me quería obligar a formar parte de aquello, o porque en verdad él también era una simple víctima, como pretendió hacerme entender con sus palabras posteriores. Jacob, tú eres mi compañero desde hace años. Por favor, sé que también lo viste, y te juro que en cierta forma es un consuelo para mí que así sea. No te imaginas desde hace cuánto tiempo que vengo soportando esta tortura. El ser que viste es un demonio. No sé cómo pasó, pero de un día para otro apareció en mi vida y desde entonces no me deja en paz. Te juro que he pedido ayuda por todos lados. Visité curanderos, sacerdotes, pero nadie puede hacer que esa cosa se aleje de mí. Pero por el hecho de que tú también lo viste, significa que ahora no soy el único que sabe mi realidad. Algo que creí que jamás pasaría. Necesito ayuda. Jacob, amigo, por favor, no me dejes solo. Es más, lamentablemente también me necesitas, porque de seguro comenzará a atormentarte a ti también. Debemos ayudarnos mutuamente. No nos queda de otra. Solo nos tenemos a nosotros dos. Él concluyó. Recuerdo que mis manos temblaban y sentado sobre esa banca trataba de ordenar mis pensamientos y emociones para poder saber qué hacer, cómo proseguir. El hombre al que vi junto a un demonio ahora estaba cerca mío y eso me paralizaba de miedo, me congelaba el alma. Sin poder aún responderle, permanecí con la cabeza baja, como deseando que todo fuera un mal sueño y que yo no estuviera con él en esa sombría situación. Para mi fortuna, él guardó silencio también y, resignado a mi indiferencia, se dio media vuelta para salir de los vestidores. No obstante, se detuvo cuando llegó a la puerta y, sin voltear a verme, me volvió a hablar para aterrarme una vez más. Él te buscará. Es más, si lo viste es porque ya te encontró. Te acosará y se convertirá en tu peor infierno jamás imaginado. Y cuando ya no puedas más buscarme, pues yo te estaré esperando, juntos lo venceremos. Llegué a casa. Caí rendido sobre mi cama. Dormí hasta que mi esposa me despertó. Uno de mis colegas estaba al teléfono y me preguntaba si me encontraba bien, pues a esas horas ya tenía que estar nuevamente en el hospital. Le pregunté a mi esposa por qué me dejó dormir tanto, a lo que me dio una respuesta que me hizo sentir escalofríos. Según ella, trató de despertarme cuando comencé a hablar dormido, pero le fue inútil. Decía cosas incoherentes que apenas podía entender. Pero lo que sí le quedó muy claro es que yo dialogaba con una persona a quien le prometía que le daría sangre. En su inconsciencia, mi esposa pensó que se trataba algo referente a lo laboral,
que tenía que donar sangre a algún conocido o algo así. Sin embargo, a pesar de que yo no recordaba nada, supe de inmediato que estaba relacionado con el espectro del que Lasarte me habló. Me vestí y me subí al carro para conducir hasta el trabajo. Les juro que en el trayecto iba rezando, porque una turbia sensación me invadió por completo. Ya casi oscurecía cuando estaba atravesando por una esquina que estaba sin iluminación, cuando de pronto volví a ver a esa cosa. Era el demonio, parado al costado del poste de luz. Tenía su rostro dirigido hacia mí y me observaba con unos ojos amarillentos, malévolos, monstruosos. Me siguió con la mirada en todo ese lapso del breve tiempo que tardé en pasar por su lado. Ni siquiera fui capaz de hacer el mínimo intento por voltear. No supe cómo pude seguir conduciendo hasta llegar al hospital. La misma actividad exigente del empleo me hizo salir un poco de ese temor para así concentrarme en ello. Sin embargo, me era imposible mantener todos mis sentidos lúcidos al tener a Lasarte cerca, ya que con solo verlo se me venía a la mente la imagen del espectro. Esa noche fue dura como nunca. A Dios gracias no tuvimos que acudir a casos tan atroces como el del accidente de la noche anterior. Más bien, solo me tocó socorrer a personas que padecieron problemas leves de salud. Era ya de madrugada cuando justamente íbamos rumbo a la casa de mi familia, desde donde habían solicitado asistencia médica para una persona mayor con síntomas de infarto. Al llegar, estaba un matrimonio con sus hijos y recostada sobre un sillón yacía la abuela descompensada. Les dimos los primeros auxilios de inmediato. Poco a poco comenzó a reponerse, por lo que no fue necesario trasladarla hacia el hospital. Ya habían pasado unos 20 minutos en esa casa cuando decidimos regresar, puesto que ya no había peligro de nada. No obstante, mientras nos decidíamos fue aquella dulce abuela la que me hizo sobrecoger de pavor. Es el innombrable quien viene a buscar para llevarme consigo. Nunca fui una buena mujer. Ya me queda poco tiempo aquí. Lo sé, porque ahora mismo lo estoy viendo otra vez. Está parado al lado de usted, joven. Vino con usted, dijo mientras me señalaba. Sus parientes trataron de tranquilizarla, para así aminorar lo que pensaban. Se trataba de un episodio de delirio de su parte. Pero no. Yo sabía el significado de sus palabras. Cuando íbamos de regreso, nos topamos con una balacera delictiva. Los disparos sonaban por todos lados, ya que por esa zona eran comunes. Mi compañero que conducía aceleró lo más que pudo para sacarnos de allí. Mismo intento fallido que provocó el brutal accidente. Nos estrellamos sobre un poste de luz eléctrica. El paragolpes de la ambulancia quedó abollado y al volver a abrir los ojos, lo primero que vi fue el vidrio del parabrisas destrozado y metros más adelante, el cuerpo de mi colega tumbado sobre la calle. En esos momentos no llevaba el cinturón de seguridad puesto, por lo que salió despedido. A pesar de que me había golpeado la cabeza, pude salir del vehículo. Ya me dirigí hacia mi compañero para asistirlo, cuando de pronto algo me detuvo en seco.
Ahora este no se hallaba solo. Ese maldito demonio estaba con él. Arrodillado a su lado le levantaba la cabeza a mi colega, en cuya parte superior tenía pegada su boca. El cuerpo tenía pérdida encefálica y este espectro se estaba alimentando de ello. Eso fue lo último que vi antes de perder el conocimiento. Me desperté en una ambulancia camino al hospital. Transeúntes llamaron a emergencias cuando me vieron y mis propios compañeros fueron a buscarme. Entre ellos estaba Lazarte. Mantenía su rostro inexpresivo al verme, quizás para intentar disimular el agrado que sentía por el estado en el que yo estaba. Lazarte tenía razón. Ese demonio me atormentó en cada maldita oportunidad que quiso. Tengo muchas otras experiencias para contarles sobre estas manifestaciones que tuve, pero prefiero por ahora ir terminando con mi relato y dejar las demás para otro momento. Sin embargo, no me voy a despedir sin antes contarle la última vez que lo vi. Tiempos en los que pensaba que ya me estaba volviendo loco y que a su vez también coincidió con el desenlace de Lazarte. Una noche en la que estaba de descanso, recibimos un llamado de urgencia para asistir a un niño herido. Al llegar al domicilio, la policía ya estaba presente hablando de un sujeto. Sentado en la vereda de una casa estaba un niño siendo abrazado por su madre. Tenía cortes en brazos y seguía perdiendo el vital líquido. La mujer fue con nosotros en la ambulancia y mientras nos dirigíamos al hospital, nos contó lo que había ocurrido. El pequeño alertó a los vecinos con sus pedidos de auxilio. Cuando lo buscaron, lo encontraron en el interior de la casa, desde donde nosotros lo trajimos. Un vecino aparentemente influido por sustancias ilícitas se lo había llevado e intentó arrebatarle la vida. Lo tenía en un cuarto amarrado de pies y manos, frente a una imagen satánica. Ya le había herido los brazos, pero su padre logró evitar que continuara. Para ello, usó su propia arma para dispararle. Precisamente era este señor el que hablaba con la policía cuando llegamos. Es decir, el padre del niño. El pequeño se salvó. Días después, le dieron de alta y regresó a su hogar. Asimismo, la familia nos contó que los otros vecinos incendiaron la casa de ese desquiciado satánico para de esa forma acabar con todo. Ya saben de quién se trata, ¿verdad? Pues sí, ese maldito satánico era Lazarte. Él nunca fue víctima. Fue él quien adoraba al demonio y Dios sabe a cuántas personas habrá sacrificado. Lo vi en una manifestación paranormal, noches después de su fallecimiento, tirado sobre el suelo en posición fetal y cubierto de heridas. Al lado estaba parado el demonio mirándome burlonamente, como enseñándome lo que le esperaba en el infierno a quien fue mi compañero de trabajo por tantos años. Hasta el día de hoy, es un misterio para mí el por qué me tocó formar parte de esto, porque yo también podía ver al demonio y porque me atormentó durante todo ese tiempo. A veces pienso que Lazarte quiso involucrarme en su devoción, o como quien dice, el demonio me eligió a mí para continuar lo que Lazarte, ya que le quedaba poco tiempo. Sea cual sea el motivo, no lo logró, y no tengo dudas de que Dios
me ayudó a salir ileso de todo esto. No solo me protegió del ser oscuro, sino que también me cuidó de no caer en sus manos. Al menos, es lo que pienso yo. No sé cuál será la opinión de ustedes, pero me gustaría saber de alguien que vivió esta clase de experiencias, a la que considero la más impactante de todas, pues no cualquiera ve a un demonio alimentarse de un cadáver, ni mucho menos ve a un conocido dándole de comer. Así como cuando yo vi a Lasarte alimentando a ese hambriento del infierno.